Bueno, pues la tecnología es la tecnología y el celular agotó su batería. Entonces la segunda parte final, ya casi final de la introducción al aviador, segunda edición, pues dice finalmente: eso lo decían los camellos y sus superiores, y las personas mayores estaban muy asustadas porque se había descubierto lo de las pirámides, las cajas fuertes, los números del sortilogio, las infidelidades, los brujazos, los golpes, los negocios, al por mayor y al por menor, hasta de ojitos de yeso, protectores contra la mala suerte, las emigraciones, los éxodos, los robos y toda suerte de cosas incalculables e impensables. Todo se sabía en el desierto y más allá también, pero las máscaras eran perfectas. Se quitaban o se ponían en dependencia de las circunstancias. Solo a los amigos, a los sabios y a los santos podía, y en privado, mostrarse la verdad. Esto lo enseñó un famoso teólogo a los primeros camellos del desierto, a quienes hizo Dios de barro, arena y costilla. Les insufló un alma capaz de doblarse y desdoblarse de manera oportuna. Tan bien se había aprendido la lección del impostor que los padres, los abuelos, los tíos, amigos y vecinos se asustaron mucho cuando los pequeños fueron llevados al confesionario por el relambío aviador infiltrado por la CIA, o al menos por los de los derechos humanos, en el arenoso desierto. Eso era lo que se decía. Era la bola echada a rodar por los poderosos. La noticia fue corriendo de boca en boca hasta que el Principito y el aviador se separaron. Claro, habría que ver si ya, pese a todo, el Principito no aprendió la lección de reparar, encender, fundar, si en otro lugar, en otro desierto, más o menos adelantado, un unicornio no reaparecería para unirse al aviador y continuar tocando juntos el azul, con la estrella que ilumina y mata. Filomena y sus hermanos, mientras, leían a sus incrédulos vecinos: no profanes a tu hija, haciéndola prostituta, para que la tierra no cometa prostitución y la tierra realmente se llene de moral religiosa. Y aquí finaliza esta introducción de este libro o de esta primera novela, El aviador, que su primera versión fue escrita en Cuba entre 1993 y 1998. La primera edición se publicó en New Jersey, en Estados Unidos, creo que fue en el 2009, y la segunda edición en el 2010 en Argentina. Aquí, en esta segunda edición, aparece un glosario que entendió el editor era recomendable hacerlo, porque quizás en algunos lugares no se entendieran algunos términos, como por ejemplo baobabs, que realmente los que conocen El Pequeño Príncipe saben que son los árboles que se describen en El Pequeño Príncipe, y no es exactamente un cubanismo. Significa también problemas a solucionar antes que se compliquen, estar atentos para diferenciar lo bueno y lo malo y actuar en consonancia,
O sea que esta novela tiene un propósito fundamentalmente ético, es decir, no solamente histórico, no solamente narra hechos históricos, no es solo una ficción de hechos históricos, sino que tiene un propósito ético, moral muy marcado. Aquí aparece también el término Babilonia la Grande, que se refiere al imperio mundial de la religión falsa, que la Biblia profetiza que será destruido. Aparece la palabra también botella en la novela, que sería como ride en inglés, es decir, ir en carro ajeno. Eso sabemos que es muy común en Cuba por la crisis económica, que las personas no tienen en qué moverse, en qué trasladarse y cogen botella, es como se dice en Cuba. Camellos, en realidad es una simbología que uso para referirme a los dirigentes o jefes intermedios o subalternos y dromedarios que ocupan, o sea, trato yo de identificar así a las personas que en Cuba ocupan altos puestos, altos cargos dentro del gobierno, es decir, se refiere más bien a los burócratas, a los corruptos, en el gran desierto que es la sociedad cubana. Aunque finalmente vamos a ver en la novela que hay desiertos en todo el universo. O sea que aunque toca una problemática cubana, se proyecta mucho más amplio, aunque cuando yo la escribí en la primera versión inicialmente, no tenía por experiencia vivida un conocimiento tan universal como para verlo así, pero me doy cuenta que realmente ese desierto no es solamente Cuba. Aparece el término come M, punto suspensivo, es una mala palabra, un insulto en Cuba, que se usa mucho. Coger botella, que ya me refería a ella, es ir en automóvil ajeno, y antes de la revolución se le llamaba botelleros a los que cobraban sin trabajar por favoritismos de los gobernantes corruptos. Aparece también chispetren y guafarina, que son bebidas caseras de mala calidad, baratas, dañinas para la salud humana, pues se pueden fermentar con heces fecales de niños, por ejemplo. El término jineteros, que son los prostitutos contemporáneos en Cuba, jineteras, las prostitutas contemporáneas, la Serafina, que es un nombre de un personaje de ficción, y esto por supuesto que tiene que ver con la jerarquía del cielo, los arcángeles, los ángeles, los querubines y los serafines, y tiene un sentido dentro de la novela con este personaje femenino que aparece. Aquí se habla de la simulación, es algo que existe también universalmente, muy particularmente en Cuba por los problemas económicos que hay y políticos. Se refiere al fingimiento, la hipocresía, la llamada doble moral, que en realidad es inmoralidad. La Florida sabemos que es un estado de Estados Unidos donde reside la mayoría de los cubanos. De ahí las expresiones que aparecen en la novela: en casa del trompo no se puede venir a bailar, a emplumar a la Florida. Y se usaba originalmente contra los que se iban de Cuba después de 1959 por no gustarles la llamada Revolución Cubana. Despectivamente se les llama a estas personas gusanos, o se les llamaba en Cuba así, o se les llama todavía en alguna medida por los gobernantes, y por eso se dice aquí esto de a emplumar a la Florida. Era contra estas personas que originalmente el gobierno decía esto. Y esto